Pero antes de ir a la siguiente parte, yo quiero hacer algo diferente el día de hoy. Quiero invitar a nuestro hermano Fernando Pinillos, que pase por aquí y nos acompañe. Quiero invitar también a nuestro amigo Anderson Correa, que nos acompañe. Hoy vamos a tener aquí una tertulia. Así como lo tuvimos ayer con nuestro pastor Manuel, estuvimos conversando y realmente fue de mucha bendición. Pero hoy tenemos aquí un contraste. Primero porque los tres somos músicos. Bueno, eso decimos, ¿no? Aparte, uno venezolano, otro colombiano, uno venezolano que pastorea en Colombia, un colombiano que se viene para Venezuela. Pero yo estoy seguro que de esto salen cosas del reino. El día de ayer estuvimos hablando con el pastor Manuel y hablamos mucho de sus inicios, cómo ese proceso de vida, de formación para llegar hasta donde él está. Hoy los tenemos a ustedes dos. Son dos historias de vida que a lo mejor muy diferentes, pero a lo mejor puede que muchas de las cosas que ustedes hayan vivido en determinados momentos se van a asemejar en lo espiritual. Primero hay que empezar con Ferchito. Ferchito, ¿hace cuántos años está sirviendo al Señor? Buenas noches, ¿cómo está, iglesia? Un saludo desde Cúcuta. Estoy desde el 2008 sirviéndole al Señor. Amén, amén. El pastor Manuel desde el 2006, ¿no? 2005, 2008, ya nosotros somos los modelos más nuevos, ¿sí o no? Pastor Anderson, ¿desde hace cuánto le sirve al Señor? Bueno, realmente nací en un hogar cristiano y creo que desde que empecé a tener uso de razón, empecé a servirle al Señor Alex. De una u otra forma, mi vida fue vinculada de una manera ordinaria y directa en el servicio a Dios desde muy niño y pues desde ese entonces estamos. Pero no digamos la edad para que no se asusten. Para que no empiecen a sacar cuentas. Sí, aunque el pelo es reflejo de los colores que usted puso. Sí, la culpa es mía. Pastor, mira este contraste. O sea, alguien que desde niño le serviste y buscaste al Señor, tú llegaste al Señor mucho tiempo después. ¿Quién era Fernando Pinillos antes de llegar al Señor? Bueno, Fernando, desde muy pequeño tuvo en su corazón el querer servir al Señor, aún sin saber. Sí, porque desde muy pequeño yo recuerdo que en la iglesia católica fui juicioso, haciendo catequesis, yendo a la iglesia, hice primera comunión, confirmación, cantaba en la iglesia católica desde muy pequeño, porque desde muy pequeño mi papá me inculcó la música y yo lo hacía por pura fiebre, y donde quiera que iba a una iglesia católica y servía. Ahora cuando empecé a evolucionar en mi adolescencia, venía cargado de un montón de heridas emocionales desde la niñez y las quería llenar con cosas de jóvenes, ¿sí? Con alcohol, con fiestas, con una vida desenfrenada. Pero llegó un momento en que Dios tocó a mi corazón, me llamó, estando un día, había acabado de salir de enguayabado, mejor dicho, como decimos en Colombia. Y el Señor me habló y me dijo: lo que usted está haciendo no es lo que yo tengo para usted, y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer, pero me estaba haciendo el loco, porque había un amigo que me estaba invitando a la iglesia constantemente durante 6 años, y cuando el Señor me dijo: ya sabe qué es lo que tiene que hacer, yo ya sabía que tenía que ir a la iglesia. Y desde ahí yo empecé a ir a la iglesia porque el Señor me mochó la vida que llevaba loca. Mira, yo creo que hay muchos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que, como usted dice, nos hacemos los locos. Pero cuando Dios tiene un plan con alguien, cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios mueve sus fichas o hace las cosas de forma que de alguna manera
te va a terminar alineando al propósito de Dios. Y yo creo que eso fue lo que pasó con tu vida. De alguna manera, ayer hablamos también, hay tantas similitudes, hablamos ayer con el pastor Manuel y él decía que también él tiene un encuentro con Dios en un retiro de la iglesia carismática, ¿no? La iglesia carismática católica, aunque había muchas cosas allí que no estaban bien, ese fue como el inicio para empezar a encaminarse. Y mire, quiero contarle algo. Yo también fui de los que servía en la iglesia católica. Yo llegué a ser monaguillo. Yo porque estaba los domingos y tocaba la campanita. Y tal vez uno sin saberlo, Dios como que siempre lo estuvo uno allí encaminando, preparándolo para un propósito. Nosotros no imaginamos que íbamos a terminar siendo pastor, siendo líder de alabanza, siendo ministro en el evangelio. Y tal vez muchos no sabemos que detrás de todo lo que está moviendo el Señor hay un propósito eterno que determinantemente se va a cumplir. Pastor Anderson, quiero hacer una pregunta. Y yo sé que la respuesta va a ser muy, muy buena. ¿Quién fue el que lo impulsó a tener disciplina en el Señor? Pues es importante rescatar que en mi casa siempre vi a un padre que intentó servirle de una u otra forma al Señor. Y eso hizo que, pues, ese ejemplo, ¿no?, de querer también servirle al Señor desde casa, aunque hubieron muchas cosas extrañas, porque mientras de pronto ustedes intentaban servirle al Señor y hacían cosas que no se debía, yo estaba en la iglesia queriendo estar afuera, porque crecí en un hogar cristiano de muchas restricciones, pero siempre vi a un papá que intentó dar ejemplo en esa área. Él fue el que de pronto, al verlo de rodillas al borde de una cama pidiéndole al Señor por la familia, por sus hijos, intentó como ayudarme mucho en esa idea de querer ser alguien para la gloria de Dios. Qué tremendo. Yo recuerdo que usted un día nos contó que su papá los domingos se levantaba y tomaba una guitarra y empezaba. Mi papá nunca trascendió en la música, pero creo que mi papá es de los mejores guitarristas que conozco. Nunca se dio a la tarea de querer como ser como nosotros, querer pues servir en un altar a través de un instrumento. Pero yo recuerdo que mi papá se levantaba los domingos muy temprano. Yo vengo de la generación que había que congregarse sí o sí todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a lunes, y los domingos era muy temprano, la famosa escuela dominical. Mi papá tenía una costumbre y al principio fastidiaba, al principio era incómodo, porque no nos dejaba dormir, Fernando. Se levantaba muy temprano con una guitarra a cantarnos que una gallinita cacareaba porque quería ir a la escuela dominical. Yo nunca conocí una gallina que cacareaba que iba a la escuela dominical, pero según él cantaba eso. ¿Cómo era la canción, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo era la canción? Una gallinita cacareaba. Nunca me voy a olvidar de esas cosas. Pero eso impulsó en nosotros pues algo, ¿no? Pues repito, al principio era incómodo, era molesto. Como niño pues también empezaron a llamar atención a mi vida cosas del mundo que pues me rodeaba, pero siempre mi papá insistente ahí con su guitarrita cantaba el cuento de la gallinita. Y pues también a la escuela dominical de un hombre muy famoso de apellido Bonilla, creo que es mexicano, por cierto, Manuel Bonilla. Y ahí en ese ambiente me levanté, disciplinado de buscar de Dios, porque obviamente pues en ese tiempo no se podía como exigir o escoger mucho como ahora. Mira, yo creo que podríamos concluir algo, Ander, y es que de alguna manera esa disciplina formada terminó siendo determinante para que hoy Anderson sea quien es Anderson. Tal vez en el momento en que uno lo está viviendo no lo entiende, tal vez como tú lo dices es molesto, pero a veces hay cosas que aunque sean molestas son necesarias, porque son los que te mantienen y te alinean. Dice la palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo creo que esto tiene que dejar una enseñanza para todos los que somos padres. Y es que nosotros como padres, nuestra responsabilidad es impulsar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Yo siempre he dicho algo, Ander, y es que a veces los padres esperan a que sus hijos se salgan de las manos para traerlos a la iglesia.
A veces los padres quieren que sus hijos empiecen a congregar cuando están en la adolescencia y ya no quieren obedecer a sus padres, y allí ya queremos que busquen de Dios. Pero es el trabajo de los padres formarnos en el camino del Señor desde que son pequeños. Y así cuando lleguen a viejos van a estar sirviéndoles al Señor, amén. Así que damos a la gloria al Señor por la vida de su padre, ¿verdad? Que lo honramos en esta noche porque tenemos a Anderson, gracias también en parte a esa formación, amén. Gloria al Señor. Ferchito, ¿cómo fue ese proceso de conocer a Dios y empezar a servirle a Dios? Bueno, Dios tuvo mucha paciencia y sigue teniendo paciencia conmigo. Aunque cuando llegué a la iglesia, yo declaré que desde ahí iba a servir al Señor y nunca me iba a separar de Él. Fue un proceso en que caía, me devolvía un poquito, pero nunca dejé de asistir a la iglesia y nunca dejé de querer seguir aprendiendo. Desde que empecé a prepararme, a hacer las clases bautismales, a hacer escuela de liderazgo, empecé a querer aprender. ¿Sí? Caía y volvía y me levantaba y seguía trabajando en las cosas del Señor. Y una de las cosas que me ha mantenido es el anhelo siempre de querer servirle a través de la música. Ese ha sido como mi enganche, ¿sí? El Señor me enganchó por ahí, ¿sí? Me sedujo a través de la música. Entonces esa responsabilidad que tengo de pararme en el altar me ha hecho que obligatoriamente esté necesitado de Dios. Y entonces cada vez que estoy dándomelas de orgulloso y que se me olvida de pronto que Dios fue el que me levantó, Dios me recuerda que tengo que estar ahí doblando rodilla y manteniéndome, porque Él es el sustento, Él es el que me mantiene y Él es el que me da la sabiduría para poder seguir. Amén. Podríamos ir a la conclusión, Ferchito, de que la clave ha sido la perseverancia, ¿no? Mira, hace unos días prediqué precisamente sobre eso, sobre el permanecer y cómo nos cuesta a veces a nosotros los cristianos permanecer. Y tú dijiste algo clave, y es: a pesar de que tú te caías, no te desconectabas de la fuente. Y mira lo importante de esto, porque muchas veces el enemigo va a utilizar tu error y tu caída para señalarte, para que tú te apartes. A mí muchas veces me han señalado de sinvergüenza por predicar así, pero yo a la gente a veces le digo: hermano, así si usted así sea pecador, siga viniendo a la iglesia. Así usted se caiga, siga viniendo a la iglesia. Te equivocaste, sigue viniendo a la iglesia. Porque si estás conectado a la fuente te va a transformar y te va a levantar. Y el mantenerte como permanecer en eso, en esa conexión espiritual, va a provocar que todo sea cambiado. Y es como un día que prediqué un mensaje sobre la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es apartarnos para Dios. Después de que estamos apartados para Él, nos empieza a cubrir su santidad. Y al cubrirnos la santidad de Dios, entonces todo aquello que no es de Dios se empieza a dispersar. Y creo que eso es la clave. Esa es la clave, Ferchito, permanecer. Y de verdad que doy gracias a Dios por su vida, porque conozco muchas cosas de su vida, otras tantas no las conozco, pero sí las he percibido por el Espíritu. Y sé que aunque de pronto el enemigo ha traído en mucho tiempo, en algunos momentos, el desánimo o de alguna manera un sentimiento de inferioridad o de creer que no somos capaces, Dios ha estado ahí para levantarte. Amén. Para seguir adelante. Cuéntanos de eso un poquito, Ferchito, cuando ha venido la depresión, la tristeza, aquella gana de no seguir adelante. Una vez llegué a la iglesia, al centro cristiano, y me tiré de rodillas en la silla y le dije al Señor: Señor, no sé para dónde ir, no sé qué voy a... Ya me había graduado de la universidad, no sé qué camino seguir, para qué usted me tiene en la vida, no tengo ni novia. Mire, se identificaron, Ferchito. Lo estoy ministrando. Palabra para todos los solteros de la iglesia. Y recuerdo que esa mañana en un congreso, precisamente era un congreso de adoradores,
llegó un cantante australiano que se llamaba Nathan Ironside, muy bueno. Y cuando él entró a ministrar al altar, llegó y dijo: vengan al altar, vamos a adorar juntos. Y yo pasé al altar y empecé a adorar. Y en medio de la adoración, él llegó y dijo: ¿quién es Fernando? Y en inglés, lo dijo en inglés: ¿quién es Fernando? Obviamente había un traductor, ¿no? Porque si no, no hubiera entendido yo qué era lo que estaba diciendo. y yo levanté la mano. El hermano José Villalobos hoy me estaba diciendo, esta mañana me estaba diciendo: ¿y cuántos Fernandos habían ahí? Y yo le dije: habían bastantes, pero yo levanté la mano primero. Y me pasó al altar. Todo esto que cuento es para decir que Dios escucha lo que nosotros hablamos, lo que nosotros le pedimos, los deseos de nuestro corazón. Llega y me dice, y lo que usted me pregunta, me dice: enemigos emocionales, las cosas que han intentado pararte de cumplir ese llamado que Dios tiene para tu vida, el temor. Y Dios está hablando acerca de eso. Pero tú estás corriendo en el rostro, en presencia del enemigo. Y Dios se te dice a ti: Fernando, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Mi plan para ti es perfecto. Cada cosa que tú necesites, yo la tengo para ti y lo he hecho por ti. Y está disponible ahora mismo en mi mesa y en mi pieza. Entonces, yo había pasado, desde muy pequeño, pasé por momentos de depresión porque pues mi papá fue un papá rudo, ¿sí? Un papá un poquito golpeador, yo creo que más bien bastante. Y yo crecí con mucha dificultad emocional. De hecho, pararme y hablar en un altar para mí era: el Señor hace la obra. Sí, porque si no fuese por eso, no estuviera aquí hablando tanto. Y venía maltratado, con un montón de heridas emocionales, que cada vez que quería hacer algo, el enemigo chuzaba la herida. Pero Dios empezó a sanar, perdoné a mi papá y empecé a crecer. En la música, yo quería componer, quería hacer música, pero no tenía los medios. Y recuerdo que había hecho unas cancioncitas muy humildes, en lo poco que yo sabía de composición. Y entonces yo enviaba las canciones por ahí a productores, pero los productores no creían en mí. Y entonces en una de esas me recomiendan al pastor Alexis, un amigo. Y me dice: el pastor es muy bueno y cobra barato. Era lo más importante. Y era mentira, no cobraba barato. Ah, caray. Pero creían locos. Pero fue el único que creyó en mí. Yo le envié la música y me dijo, así como él habla: claro, Ferchito, eso le hacemos, mijito, no se preocupe. Parece que aquí dice lo mismo. Le envié 2 canciones y él las convirtió. Y entonces de una de esas canciones, entonces salió la de: amor, mi perfecto amor, tú eres mi pasión, el amor que un día se entregó. Jesús, verdadero amor, tú eres mi ilusión. Jesús, tú eres todo para mí. Tú rompiste la cadena para vivir en libertad. Cautivo estaba yo, tu luz me alumbró. Donde había oscuridad, ahora reina la paz. Gracias, Dios del cielo, hoy te quiero adorar. Colorado, me tiene el corazón pintado, acelerado, enamorado y loco por ti. Si yo siento tu presencia, yo me siento feliz.
Gloria a Dios. Mira, Ferchito, cómo Dios cambia las cosas, ¿no? Cómo Dios te cambia la vida. Cómo Dios te saca de tristeza, depresión, de pronto no tener sueños, esperanzas ni proyecciones, y te lleva a vivir en una plenitud, en gozo. Ahora es un hombre casado. Para que vean los solteros, hay esperanza en el Señor. Un hombre casado, tiene un lugar maravilloso, ahora es un empresario, pero tal vez años atrás no creíste que Dios te iba a llevar donde tú estás ahora. Ahora estás aquí en Maracaibo dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Gloria damos al Señor por eso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tú por el Espíritu puedes percibir cuando hay algo de Dios en las personas, y yo creo que cuando Ferchito me envía esas canciones, yo empiezo a escucharlas y digo, wow, aquí hay algo lindo de Dios. Igual cuando Ander me envía, yo me enamoré de esa canción, me ministró esa canción, créanme, me ministró, y yo dije, no, vamos a tener que hacerla, porque hay mucho de Dios que Dios está haciendo en personas como ustedes, que el mundo necesita conocer. Que el mundo necesita conocer cosas que provienen de la esencia, de algo real, de algo natural, de algo puro, que brota de un corazón que ama y adora al Señor. Bueno, Pastor Ander, ahora ya como para ir aterrizando, usted y yo tenemos cosas muy similares, y una de ellas es el haber tenido la transición de músico a pastor. Entonces no quiero ser yo el que lo digo, yo quiero que sea usted el que lo diga. ¿Cómo fue ese proceso de saltar de la música al pastorado, que usted y yo sabemos que no es fácil? Creo que fue una de las etapas más difíciles, emocionalmente hablando, porque pues en algún momento uno sueña, cuando se da cuenta que tiene algo de talento, de querer ser reconocido, importante. De pronto uno dice que no, pero uno sí se quiere ganar un Grammy. De pronto uno dice que no, en esa falsa humildad, diría, que alguien me lo enseñó hace tiempo, a la fuerza. En esa falsa humildad que uno tiene de querer agradar y servir al Señor, pero también quiere ser conocido por causa de las heridas emocionales que hay en el corazón. Ahorita que escuchaba a Fer, me gozo porque creo que todos de una u otra forma pasamos por situaciones tan complejas, Alex, que tendemos a no creer ni en nosotros mismos, y llevamos tanto palo dentro de la iglesia o afuera que uno siente que no va a ser capaz. Pero pues Dios en su misericordia empieza a tratar con nosotros. Yo tampoco quería ser pastor. La verdad, el ministerio, o uno de los ministerios más complejos que existe, es el pastorado, porque pues hay que tener un corazón muy dócil para poder trabajar con las personas, porque somos complejos, ¿o no? La mayoría de nosotros somos complicados, un poquitito nomás. Y yo recuerdo que pues Dios también enamoró mi vida. No sé si me permite contar en 2 minutos eso. Me vine a vivir a Maracaibo, como les conté anoche un poquito, y aunque nací en un hogar cristiano, con principios cristianos, pues la verdad el mundo me atraía, es la verdad. Viví, como dijo un gran predicador, pero no le voy a hacer publicidad esta noche, como en una burbuja donde todo era pecado y todo era malo. Entonces quise pues probar de aquellas cosas que me dijeron que eran malas, porque me atraían, me llamaban la atención. Empecé a alejarme un poco de Dios en mi adolescencia. Empecé a cometer muchos errores que para el sistema religioso en el que me levanté era un escándalo total. Y la verdad, ya debía haber para el sistema religioso estado muerto, enterrado, los sueños acabados. Pero yo soñaba con ser también un adorador. En este caso, quitémonos esa investidura religiosa y espiritual y hablemos de un músico reconocido. Yo quería ser, no sé, uno que me ganara mi primer millón. Que lo entendió. Yo quería eso, comprar una casa en el aire. Grande. Una grande y en el aire. Que lo entendió. Para llevarme a vivir a la mujer que yo, o con la que yo soñaba.
Recuerdo que estaba muy desordenado, me había desordenado un poco. Y en el colegio donde estudiaba aquí en Maracaibo, por allá por un lado de San Jacinto, estaba terminando mi bachillerato. Apareció un chico en el colegio que era bastante jovial y a él le gustaba la guachafa, lo dije a lo maravino. Y él empezó a tratar como de hacer amistad conmigo y de inducirme a cosas. Pero no sé qué pasó un día, diría yo humanamente, pero ya hoy siendo pastor entiendo que fue el Espíritu Santo. Él llegó con el cuento de que íbamos para culto. Y yo lo miré y dije, pues si este es más malo que el diablo y me está invitando para culto. Pues yo no sabía que él era conocedor de la palabra. Pero yo sí sabía que había una abuela que oraba por mí, una mamá que oraba por mí, un papá que me dio ejemplo hasta cierto punto y que Dios me había sellado con un propósito para su gloria. Y recuerdo que a pesar del desorden y la guachafa, un martes de oración, me invitaron a una iglesia muy grande de esta ciudad. Y me fui para la iglesia. Dije yo, pues vamos a ver qué es lo que hay. Y me fui para la iglesia. Recuerdo, el chico me llevó también, era porque andábamos con el tema de que queríamos ser músicos y él dijo que habían abierto una convocatoria para un casting. Y yo dije, bueno, una iglesia grande, no me conocen, voy, presento casting, si quedo, está bien, etcétera. Y fuimos ese primer martes para ver qué pasaba. Y cuando llegamos, recuerdo que me senté en una de las primeras sillas y salió alguien a cantar. Y en ese momento me coloqué de pie y empezaron a cantar esa hermosa canción, Cantaré de tu amor, de Danilo Montero. Y recuerdo que agaché mi cabeza, empecé a llorar y escuché una voz muy linda que me dijo las siguientes palabras: si tú decides servirme a mí, yo te voy a subir en una plataforma como esas y nunca más dejaré que te bajes de ahí. Ese día lloré mucho porque yo entendía, como hijo de cristianos, con principios cristianos, que era lo que Dios quería, pero Él nunca me dijo que me iba a subir allá a cantar. No sé si lo entendieron. Y yo empecé a perseguir el sueño de ser famoso y de ser músico y de querer, en ese entonces, pues salir en la tapa de un disco, ¿no así? Pero jamás pensé que me iba a volver canoso, que no iba a tener como esa gracia física para que me vieran y wow, las chicas se rieran al menos. Pero llegó un momento en el que el Señor empezó a sacar a flote ese talento para predicar, ese talento y esa gracia para llegarle a las personas. Y Dios me empezó a utilizar no solamente en la música, sino me empezaron a dar oportunidad para que predicara. Y de un momento a otro, cuando le dije al Señor llorando, ¿me vas a dejar ser músico, sí o no? Él habló a mi corazón y me dijo, la música será en el ministerio un complemento, porque yo te llamé para que prediques mi palabra. Entonces esto fue, discúlpenme con todo respeto, como una mafia. Y una vez que usted entra de aquí no sale. En lo secular, alguien que entra a la mafia sale muerto. En esto ni muerto, porque en el otro lado lo esperan para que rinda cuentas. No fue fácil, Alex, y lo entendemos porque somos muy amigos y de paso ministros, ¿no? No fue fácil ese proceso de transición. No me arrepiento de haber aceptado el pastorado, aunque no es fácil, porque creo que es un privilegio, es una posición de mucha honra, porque es el ministerio al cual se le promete que un día aparecerá el príncipe de los pastores para premiar a todo el que ha predicado la palabra conforme a su propósito. Pero no es fácil, así que si alguno está anhelando pastorado, no se ofrezca, por favor, pero tampoco le dé por negarse, porque el proceso es fuerte y creo que en esa etapa uno tiene que aprender muchas cosas. Ahora, cuando uno llega al pastorado,
Pasan tantas cosas, Alex. Yo, por ejemplo, veo a Alex cantar y moverse así y digo, bueno, gloria a Dios que la gente se lo aguanta aquí. Pero hay iglesias donde ya las ovejas no nos quieren escuchar a los pastores cantar. Ellos quieren escucharnos predicar. Y obviamente que se le dé el privilegio a otros de empezarse a levantar. Amén. Y creo que es una etapa muy bonita. Ese proceso de transición no es fácil. No es fácil desprenderse. Es como cuando alguien es líder de jóvenes y tiene que dejar el ministerio juvenil para convertirse ahora en un pastor. Y uno sigue creyendo que está joven. No lo entendieron, pero bueno. Sí, Pastor Nelson, uno se la pasa toda la vida creyendo que todavía sigue siendo el líder de jóvenes. Con 45 años y todavía en el culto de jóvenes. 450 y todavía cree que está jovencito. Y uno dice, yo tengo fuerza, y los muchachos lo miran a uno. Es una etapa linda, pero es una etapa de transición muy compleja, porque emocionalmente uno siente que se cerró un capítulo y comienza otro nuevo. Sin embargo, en este proceso de ir a las naciones y que Dios permita que uno también pues ministre a través de la música, uno puede aprender a ser equilibrado y pues hacer las dos cosas al tiempo. Pero no niego que es mejor ser pastor. Gloria sea al Señor. Pastor, yo creo que todos de alguna manera vamos a tener que vivir esas etapas de transición en nuestra vida espiritual. O sea, esta enseñanza es importante porque no solamente para como nosotros que nos tocó hacer una transición de ser ministros en la parte musical y pasar a ser pastores, como que renunciar a algo que te gusta para hacer algo que necesitas, que debes hacer. Y recordaba que como ministro de alabanza uno le hace de todo al pastor. Después se las cobran a uno. ¿O no? Y cuando es pastor, agárrese. Porque la Biblia dice que todo lo que siembra recoge. Entonces los que fuimos ministros de alabanza sabemos cómo es esto. ¿Escucharon, músicos? Todo para los músicos que están aquí ya saben, todo lo que usted le haga a su pastor, aprendan. Y prepárese. Y prepárese, porque todo lo que usted le haga a su pastor, usted lo recogerá. Amén. Y así como ese periodo de transición tuvimos que vivirlo nosotros, yo pienso que todo líder en formación tiene que vivir esas etapas de transición espiritual, donde debemos abandonar cosas que nos gustan por hacer cosas que son relevantes hacer. Y yo creo que ese es uno de los puntos centrales y que es relevante para este congreso con respecto al liderazgo. Cuando nosotros decidimos servirles al Señor, es algo que tenemos que entender, que es más importante el propósito que aquellos que han sido metidos en el propósito. Por eso decía Alex anoche en la palabra y quisiera resaltarlo, ¿no? Recordemos siempre, hermanos, líderes, futuros líderes, servidores, adoradores, que el estar en la voluntad de Dios me conviene totalmente. Entonces hay que pensar bien antes de decidir qué quiero ser o qué quiero hacer, porque de pronto estamos persiguiendo un sueño que hemos tenido guardado en el corazón, pero no la voluntad y el propósito de Dios. Y a ti y a mí lo que nos bendice es estar en medio de la voluntad de Dios, tratando de obedecerla, y eso nos hará ver mejor. Por eso les decía, nadie le puede robar la gloria a Dios. Nadie. Porque cuando Dios está en medio de levantar una vida como la de ustedes, ¿sí? A través de la música, de los cantos, a través de la predicación de la palabra, etcétera. Entre más hagas ruido, dicen nuestros amigos mexicanos, entre más hagas ruido, entre más la gente te conozca, pues vas a saber que igual, sí o sí, le van a dar la gloria a Dios. Entonces a mí me conviene estar en medio de la voluntad de Dios, Alex, porque la voluntad de Dios hará que Dios sea glorificado y usted y yo nos llevemos los beneficios, las bendiciones. Amén, amén, amén. Es que cumplir el propósito de Dios finalmente, o sea, aunque nosotros no estemos persiguiendo nuestros sueños, el caminar en el propósito de Dios va a provocar que nuestros sueños también se cumplan, siendo alineados al propósito del plan de Dios. Como nos sucedió a nosotros, tal vez tuvimos que dejar de un lado la música, pero en el proceso de obedecer en el pastorado, Dios nos ha permitido crecer en la música. Y tal vez hemos estado llegando a lugares o a posiciones
que tal vez en nuestra condición anterior tal vez no hubiéramos llegado o no hubiéramos evolucionado a ese nivel. Y de alguna manera Dios provoca que todo el proceso te lleve a un crecimiento integral en todo lo que Dios quiere lograr y alcanzar a través de la vida de nosotros. Y eso nos lleva a entender que una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo sueño, pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho más elevado. Amén. Y es mucho mejor dejarnos llevar en ese río del Señor para que lo que Dios soñó en nuestras vidas se cumpla completamente. Bueno, Ferchito y Anderson, ya para cerrar este tiempo de conversatorio, cada uno va a responder en sus palabras y lo que ustedes consideren qué es lo más relevante para ser un líder efectivo en el plan y en el servicio al Señor. Dentro de mi experiencia ha sido el tener una relación simple, honesta con Dios. No necesita de ser muy complicado, sencilla. Y el tierno amor de Dios, su gracia maravillosa, su perdón, su misericordia y todas las bondades que Él tiene, arropa nuestra vida y nos hace servirle de la manera que Él quiere que nosotros lo hagamos. Pero es eso, la relación simple con nuestro Padre. Descomplicar lo que nosotros mismos complicamos, ¿cierto? A veces nosotros hemos enredado la pita y Dios quiere una relación muy sencilla. Así como estamos hablando nosotros, esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Una relación sencilla y, como tú lo dices, honesta. Y yo creo que eso hace mucho falta, Ander, que nosotros tengamos relaciones más honestas con Dios. A veces como que esta estructura religiosa que hemos armado nos ha vuelto a nosotros unos falsos y mentirosos, que hemos creado como una fachada que es políticamente correcta con los demás, pero es que con Dios no podemos ser políticos, ¿cierto? Porque ante Él estamos desnudos, y esa relación sincera con Dios, porque Él nos conoce tal y cual como somos. Amén. Pastor Anderson, ¿cuál sería ese punto relevante? Pues doy gloria a Dios porque estamos en la onda, en el espíritu, y desde anoche decíamos que aunque esto comienza con una decisión, esa decisión debe ser cada día tener una intimidad con el Espíritu Santo. Hay gente ordinaria, hay gente común y hasta fea, que solo su gracia nos hace ver bien. Yo he aprendido eso. Nosotros no somos para el mundo quizás muchos sabios, dijo el apóstol Pablo, pero su gracia y el estar cerca en comunión con el Espíritu Santo hará que hasta el más feíto se vea bien, porque es la gracia del Espíritu. Entonces creo que la recomendación para todo esto es una comunión sencilla con el Espíritu Santo, diaria, tratar de entender que sin Él absolutamente nada somos. ¿Sabe que mientras Ferchito hablaba, el Señor trajo a memoria una escena? ¿Y sabe cuál es esa escena? Un pequeñito que se atrevió a decir: yo lo enfrento, déjenmelo a mí. Entonces lo trajeron ante el rey y lo vistieron como todo un soldado de aquella época. Mientras Fercho hablaba, el Señor me recordaba eso. Y dice la palabra que cuando él vino y quiso echar a andar con lo que tenía puesto, se dio cuenta que no era capaz. Y dijo: no, quítenme esto, yo con esto no soy capaz. Déjenme ir a enfrentar a Goliat de la manera en que yo sé cómo soy, un simple pastor de ovejas. Y es lo que Dios quiere, que no vivamos de apariencias, sino que tengamos una relación íntima con Él tal cual como somos. Bueno, gloria al Señor. Yo creo que ha sido una bendición este tiempo de conversatorio con ustedes dos. De verdad, gracias Fernando, gracias Pastor Anderson. Estoy seguro que todos aprendimos mucho en esta noche. Amén. Damos gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.